Buenas tardes, hermanos. Como siempre los saludo. Deseo que nos acompañen en esta enseñanza en directo. Saludo también a los que nos escucharán más adelante y espero que todas las cosas en su vida estén yendo bien, conforme a la voluntad de Dios. Pregunto, ¿puedes tú ser líder en la iglesia? La Biblia nos dice en Primera de Timoteo 5, del 19 al 22. Contra un anciano no admite acusaciones, sino con dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecado ajeno, consérvate puro. En este pasaje, el apóstol Pablo advierte a su hijo espiritual Timoteo, a quien está asistiendo en su crecimiento espiritual. No admita ninguna acusación contra un líder de la iglesia, sino con dos o tres testigos que puedan apoyar la denuncia. En los tiempos en que vivimos, escuchamos con frecuencia ataques contra la Iglesia de Jesucristo por medio de acusaciones en contra de conocidos líderes. Sin embargo, aunque lamentablemente algunos líderes cristianos han caído en pecado, debemos ser muy cuidadosos y no apresurarnos a emitir juicios o llegar apresuradamente a conclusiones que puedan afectar negativamente la reputación de un líder y por lo tanto de la iglesia. Ahora bien, Pablo le dice a Timoteo que aquellos que persisten en pecar los reprenda en presencia de todos con el fin de dar un escarmiento y mostrar a los demás las consecuencias de una actitud pecaminosa. Pablo hace énfasis en la necesidad de ser honestos al aplicar estos principios. No deben existir prejuicios, no debe mostrarse parcialidad alguna, trátese de un amigo íntimo o de un simple conocido, dice el versículo 21. En otras palabras, tómalo con la mayor entrega y seriedad posible, tratando de obrar justamente. Ciertamente, Pablo pone gran énfasis en la importancia de esta acción. Actuando de esta manera, un líder estaría honrando el nombre del Señor. Y finaliza este pasaje diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Tristemente, en nuestros tiempos hay un énfasis mayor en el crecimiento de las iglesias en cuanto al número de miembros que en lo relativo al aspecto espiritual. El deseo de ver crecer las iglesias rápidamente ha traído como consecuencia la creación casi instantánea de líderes poco aptos para discipular a nuevos creyentes, pues ellos mismos no han crecido a la altura de un verdadero discípulo de Cristo. Muchas veces el carisma, la inteligencia y la elocuencia son factores que se valoran más que el crecimiento espiritual. Sin embargo, estas características no demuestran un carácter aprobado ni indican la madurez espiritual de una persona. En Hechos capítulo 6, la Biblia nos enseña cómo debemos actuar al elegir a un líder de la iglesia. En los primeros tiempos del cristianismo, cuando la iglesia comenzó a crecer y se necesitaban nuevos líderes que ayudaran a los 12 apóstoles a llevar a cabo sus tareas, estos se dirigieron a la congregación de los discípulos y les dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El crecimiento espiritual, la sabiduría y un buen testimonio deben caracterizar a un líder cristiano. Una entrega total al Señor es absolutamente necesaria para representarlo a Él aquí en la tierra. Todos los hijos de Dios, de una manera u otra, debemos servir a nuestro Padre Celestial, pero no todos estamos capacitados para ser líderes. En Primera de Corintios capítulo 12 leemos algo sumamente importante en cuanto a la preparación de aquellos que han de servir en la iglesia. Dice que a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
El Espíritu Santo da los dones espirituales, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por lo tanto, debemos estar muy conscientes de los dones que hemos recibido y servir al Señor conforme a estos dones, haciéndolo de todo corazón para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, yo deseo servirte para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, me capacite para hacer exactamente aquellas cosas que tú deseas que yo haga. Úsame para lo que quieras, Señor, como tú quieras y cuando tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Los dejo, como siempre, en compañía del pastor John Jairo. Amén, muy buenas tardes a todos. Un abrazo cordial desde aquí, desde Bogotá, no desde Macheta. Diligencias de médico y cosas de estas nos tienen aquí. Pero gracias a Dios todo bien. Damos gracias a Dios porque las cosas van avanzando como Él quiere y Él nos usa como Él quiere y Él llama a quien Él quiere y Él quiere que todos los hombres escuchemos, entendamos, creamos y nos acojamos a su justicia. Estamos viviendo unos tiempos bien complicados y se va a seguir complicando, pero hay una esperanza para el creyente y es una esperanza renovada por medio de la justicia de Dios que recibimos cuando Cristo paga por nuestros pecados y resucita, haciéndose victorioso. Entonces nos acogemos a esa justicia. Es Él el que paga por nosotros, para que nosotros entremos en su santidad, en su justicia, en su aprobación, y nos haga sus hijos y quiera ser Él nuestro Padre. Hay una eternidad, definitivamente, y para todos, aunque nadie lo crea o aunque algunos lo pongan en duda, pero existe. Existe, eso es como si yo no conozco un país al otro extremo del mundo porque no he podido ir o alguna cuestión, entonces como yo no lo he visto, como yo no, simplemente lo niego. Como las leyes espirituales, existen aunque las desconozcamos, como las leyes naturales, aunque no las entendemos, existen y vemos sus efectos. Entonces, hay una cuestión y es lo que estamos viviendo ahora y hacia dónde nos estamos dirigiendo y, y todo está encajando perfectamente, así que yo pienso en particular que estamos llegando al punto crítico de la humanidad, espectacular para la iglesia. La iglesia es el creyente, usted, yo, no es un edificio, no es una institución, no es un organismo, no es una entidad, es cada creyente que ha sido justificado, santificado por el Señor. La gran noticia es que vendrá el rapto antes de la tribulación, de la gran tribulación, y después vendrá el Señor junto con nosotros, los que hemos creído. Vendrá a poner orden, ese es el día del Señor, el día del juicio, el día de la trompeta, etcétera, tiene varios nombres. Y ese día, pues, es cuando el Señor empieza a organizar todas las cosas. Y espero que todos nosotros estemos en ese día del rapto, que es antes de que empiece tanta tragedia. Entonces voy a seguir en esa línea, voy a seguir. Recuerden que hemos empezado ya hace varios sábados con esta enseñanza, esta serie, donde estamos hablando de los tiempos que estamos viviendo y todo comienza con este sueño que tiene Nabucodonosor. Daniel se lo revela, se lo interpreta, le da la revelación sobre la imagen que Nabucodonosor ve en el sueño. Dios quiere que entiendan y entendamos que hubo un reino que era el de él, luego otro reino, y cada vez el reino se iba debilitando y estamos en el reino en que viene la roca, que nadie sabe de dónde salió, que nadie envió, sino que viene y golpea los pies que son de hierro y arcilla, se cae la estatua, caen todos los gobiernos y empieza él a llenar toda la tierra. Y ese es el reinado de Jesucristo. Y gloria a Dios por eso, porque
necesitamos que venga el Señor, porque esto ya no lo arregla nadie. Entonces hoy vamos a seguir, y voy a seguir ampliando esto, y voy a iniciar con un versículo que me parece es definitivo, que nos dice lo que Cristo vino a hacer y depende de cada persona, escuche bien, de cada persona creerle, aceptarlo o no. Pero de no creerlo, entonces no hay otra salida. Creo que no necesita mucha interpretación, aunque para comprender mejor lo que significa, debemos entender quién es Jesús, lo que hizo en la cruz, quién es el Cristo y lo que logró en la resurrección. Este versículo está en Juan capítulo 3, versículo 18 y dice, el que cree en él, y si usted mira el contexto, está hablando de Jesucristo, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios, y este es Jesús. Y cito esta escritura a propósito del tema que hemos estado tratando ya hace casi un mes, sobre los tiempos que estamos viviendo, sobre lo que nos viene tanto a los que creemos, a todo lo que dice el Señor, como lo que acabamos de leer en su palabra, como a aquellos que no. Lo último que estuvimos viendo fue sobre el rapto de la iglesia. Eso es los creyentes, los que han creído y vivido conforme al amor de Dios, porque no es solamente decir yo creo, sino acogernos a lo que Él enseña, seguir sus pautas, sus enseñanzas, concentrarnos en lo que Él nos dice, porque pasamos de una vida que está en tinieblas, donde está la oscuridad reinando, perdón, donde está la oscuridad reinando, donde la mentira, el engaño, la perversidad está reinando y hemos crecido en ese medio, hemos sido educados en medio de todo esto y desconocemos muchas cosas que son contrarias a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, cuando las entendemos, esta cuestión causa una cantidad de problemas en nuestra mente, es porque tenemos que empezar a reajustarla y empezar a decir, a entender que Dios su vida por mí me está diciendo esto es malo, esto es bueno, vaya por aquí, no haga esto, deje de hacer lo otro. No es que Él nos obligue, sino que Él nos enseña, eso no les sirve, eso no los lleva para ningún lado, eso los está separando de mí. Yo necesito que ustedes vengan conmigo, por eso yo entregué mi vida en la cruz, para que ustedes tengan un acceso sin ningún temor a mí. Entonces, cuando entendemos esto, yo lo estoy hablando muy escuetamente, cuando entendemos el propósito de la muerte y la resurrección, hombre, y esto lo debería hacer la iglesia constantemente y debería hacer la iglesia, como le digo, los que sabemos ya, los que tenemos un recorrido, los que entendemos la palabra, deberíamos estarlo haciendo constantemente, no esperando a un domingo, a un sábado para congregarnos y a ver qué pasa, sino que esta es la capacitación y ya vamos a enseñarla, esta es la revelación, vamos a revelársela a otros. Entonces, los que los que hemos creído y vivido conforme al amor de Dios, pues estos somos los creyentes. Y se establece diferencia entre ese evento, que es el rapto, y la segunda venida del Señor. Son dos cosas diferentes. Como también destacando la diferencia entre el juicio y el tribunal de Cristo, que esto es llevado a cabo en su segunda venida con otra cantidad de sucesos impresionantes eh, que van a pasar allí. Ahora bien, el tribunal de Cristo no es un juicio de si las personas serán salvas o se perderán. No. El juicio del creyente ya sucedió en el momento mismo en que entendió y decidió creer en la justicia de Dios que se manifestó en la condenación de Jesús en la cruz. En ese momento, cuando una persona entiende lo que pasó allí, cuando una persona cree en lo que pasó allí y se acoge a esta verdad, a esto le llamamos una conversión. Ese es el momento de fe entre la persona y el Señor, no entre la persona y los hombres, entre la persona y el Señor. Porque dice la palabra que es el Espíritu Santo el que convence de pecado, convence al hombre de que está mal.
Amén. Entonces, no es ningún hombre, los hombres somos usados como un instrumento para que las personas entiendan esto. Y en ese momento, se hace efectivo, en el momento en que la persona cree en esto, se hace efectivo el juicio de Dios que se hizo sobre la persona de Jesús, quien cargó, quien pagó por los pecados de toda la humanidad. Esa justicia que se aplicó allí, que lo declaró culpable, que lo condenó, que lo mató, exonera, porque él murió por todos, exonera al que cree. Entonces se aplica la justicia de Dios en la vida de las personas. Dios quiere santidad. Jesús nos otorga santidad. Recuerde que Él murió sin pecado, sin mancha. Él era el santo, perfecto, cordero perfecto. Entonces dice, yo doy mi vida por ellos. Pues castigan a mí, libéralos a ellos. Mi justicia los cubre. Yo espero que esto sea claro, que la gente lo haya entendido. Entonces el único requisito que toda persona necesita ante Dios para ser justo ante Dios es que entienda, que crea y que viva bajo esa justicia aplicada a Jesús y en la victoria del Cristo al resucitar. Es decir, Jesucristo es la misma persona que en su humanidad, siendo Jesús perfecto, asume el castigo que nosotros, los imperfectos, merecíamos por nuestros pecados, siendo Él inocente, y resucita victorioso, venciendo a Satanás, el pecado y la muerte. El proceso, todo esto en conjunto, que lleva a una persona a condenación cuando cae en la seducción del pecado. Satanás es el creador del mal, tiene su estrategia que se llama pecado y hay un resultado que se llama muerte. Muerte es separación eterna de Dios. Entonces hay un plan todo estratégico. Jesús vence esto, le quita el poder, le quita el dominio y todo aquel que se acoja a ese poder, pues obtiene su salvación de la ira de Dios que vendrá sobre toda la tierra, sobre toda persona que lo negó, que lo desconoció, que simplemente lo ignoró y no acepta lo que él hizo por ellos. Entonces Jesús paga con su propio cuerpo, vence la muerte, todo lo que nos separaba de Dios, y resucita victorioso para declarar la redención del creyente. Ese es el Cristo, Jesucristo. Jesús, el que baja, muere, el Cristo, el que resucita victorioso. Una vez la persona crea, dice la Escritura, allá en Romanos capítulo 6, versículos 6 al 11. Romanos 6, 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ahora, paréntesis, escuche, nosotros en este tiempo no estuvimos allá. Esta es la cuestión de fe. Esta es la salvación pasada. Es decir, Jesús murió hace más de 2000 años por aplicar una justicia para nosotros. Cuando creemos, vamos inmediatamente a ese suceso y es cuando dice, fuimos juntamente crucificados con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado, este cuerpo, sea libre a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya no estamos sujetos a un yugo de pecado. Pecamos, pero ya no es nuestro jefe, ya no es nuestro Señor. Y en la medida que lo vamos entendiendo y nos vamos acogiendo al poder del Señor, del Espíritu Santo, pues esto va dejando de ser. Porque el que murió ha sido libertado del pecado. Entonces, si ya morimos de esto, ya no tenemos esa atadura del pecado, esa consecuencia del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos juntamente con Él, sabiendo que Cristo, y esto es la salvación, o sea, si yo creo en lo que Él hizo, muero con Él a esto que ya entendí que es malo, yo resucité también con Él y estoy con Él, espiritualmente hablando, en el plano de Dios, y también vivo con Él porque Él resucitó. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él. Y esto es lo que llamamos nacimiento a una nueva vida, nuevo nacimiento. Porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros.
considerados ciertamente muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mire lo que Pablo nos está enseñando acá. Piense ya en esto. Usted ya no piense como el man que no tiene, como la persona que ya no tiene esperanza. Como la persona que, como me dijo alguien hace muy poco, yo creo que a mí lo que me espera es el infierno porque yo he hecho mucho mal. Pues claro, si eso es lo que tiene metido en la mente y no cree en lo que el Señor hizo, no entiende lo que el Señor hizo por él, pues entonces va a seguir pensando eso es lo que va a recibir y va a vivir su resto de vida con ese peso y esa acusación en su mente. El Señor nos dice, cambie su manera de pensar, ya considérese muerto a ese pecado. Usted ya no, él no es su Señor, el pecado ya no lo domina usted. Ahora considérese vivo, pero vivo para Dios, estando en Cristo. Cristo, el poder de Dios manifiesto, resucitado, victorioso, en ese poder nos envuelve, nos consideramos vivos. Entonces, el tribunal de Cristo no es para el creyente obtener la salvación porque la obtuvo en el momento en que creyó lo que hizo Jesús en la cruz. Eso ya sucedió en el momento en que creyó lo anterior, lo que acabo de leer. Tampoco para ser juzgado, pues ya hemos leído que Cristo pagó por nosotros, ya ese juicio se hizo, ya Él nos redime, Él paga por nosotros, amén. Sino más bien ese tribunal para el creyente es para recibir galardones o retribuciones especiales de Dios a aquellos que vivieron para hacer la voluntad del Padre, para vivir como Él enseña. Por eso Juan confirma, en el Evangelio de Juan confirma en el capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. No va a ningún juicio. Ya el juicio lo hizo y fue condenado a Jesucristo. El Señor lo dice, lo promete y no se arrepiente, porque entonces no sería perfecto, no sería el Creador santo y redentor. Ahora bien, luego del rapto vienen 7 años de tribulación. Ustedes recuerdan la gráfica que les mostré aquí. Nuestro tiempo actual son las líneas punteaditas. Viene el rapto, la iglesia es levantada, los creyentes son levantados. Entre el rapto y la segunda venida hay un suceso de 7 años que, como les dije la vez pasada, no necesariamente es un año tras otro, pueden ser un año, 2 años distanciados uno del otro, pero van a ser 7 años marcados por eventos muy específicos que van a determinar esos 7 años, divididos en dos periodos, 3 años y medio y otros 3 años y medio. ¿Por qué se dividen? Porque van a venir los dos personas, los dos olivos de los que habla el Apocalipsis, que son Elías y Enoc, las dos únicas personas que no han visto muerte física, porque todos tenemos que pasar por esa muerte, o al menos los que estén vivos cuando venga el Señor por su iglesia en el rapto, pues van a sufrir la transformación. Y estos dos personajes van a estar allí en el templo, en los patios, en los atrios del templo, dice la palabra, predicando día y noche. Bueno, de esto hablé la vez pasada. Entonces, como vimos, hay un periodo entre el rapto y la segunda venida, y ese periodo es de tribulación o gran tribulación. Es lo peor que la humanidad puede vivir. Es cuando el anticristo, porque ya el espíritu está, por eso tanta maldad, pero la figura, el humano, el que representa como nosotros a Satanás, va a ser revelado. Y lo vamos a entender y lo vamos a conocer. Es decir, perdón, las personas que estén aquí se van a dar cuenta. ¿Por qué? Primero, va a ser una persona inteligente, agradable, o sea, no va a ser una persona que la gente no quiera ver, con soluciones a los grandes desafíos que el mundo ya empezó a vivir, como las guerras, conflictos que parecen interminables, el hambre, la injusticia y tantas otras cosas que están sucediendo y que van a
a incrementarse. Esta persona viene con ideas, viene con propuestas, es capaz de juntar a las naciones, es capaz de proponer y en principio va a prometer paz y va a lograr aparentemente una paz. Va a ser por un tiempo, pero luego comienza a desvelarse el plan oculto de él y va a traer destrucción y estragos sobre la tierra como nunca. Jamás se ha visto esto antes en la tierra. Si creemos que los eventos anteriores han sido fuertes, pues este va a superar todo. Y causado por el anticristo, el líder mundial. Las naciones se van a rendir ante él. Entonces, al final de los 7 años, dice la escritura que Jesucristo regresará, pero con una característica especial. Ya lo hará junto con sus santos. Y esos sus santos es su iglesia, su gente, sus creyentes. A esto también se le llama el día del Señor. Y viene a retribuir a los que no conocen a Dios. De la manera como lo dice segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 8 al 9. Y mire esto tan terrible como suena. Y en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, que es la gloria de su poder. Wow, ustedes solo piensen en esto, viviendo en un mundo de tinieblas y tormento perpetuamente, porque no creyeron en este plan tan lleno de amor y misericordia que fue ejecutado en la persona de Jesús, Dios mismo hecho hombre, para que todos seamos salvos. La gente no quiere creer. ¿Y sabe qué es lo triste? Que se va a incrementar la incredulidad, porque la maldad va a incrementar. Y como la gente finalmente termina culpando a Dios de todo, pues ¿dónde está Dios? Porque Dios no lo impide. Resulta que Dios lleva más de 2000 años, lleva desde el principio tratando de que la humanidad esté con Él y la gente no cree. Y ha enseñado su poder y ha enseñado su gloria y no creo que haya alguna persona en sus 5 sentidos con capacidad de discernir, de entender, de ir más allá de lo lógico, que la creación es algo espectacular. Es el milagro más grande. Y ahí para adelante cantidad de cosas. Seguramente ahorita algún desprevenido estará juzgando esta escritura como injusta, porque así sucede. Cuando las injusticias del hombre se presentan y se revelan, la culpa la tiene Dios. Entonces, ¿cómo es que va a venir Dios a hacer una cosa? ¿Cómo es que Dios, el Señor, va a venir y va a causar tanto castigo? Pero la realidad es que el Señor está dando oportunidad al mundo entero, de generación tras generación a generación, de que lo conozcan, de que lo entiendan, de que sigan su voluntad, de que se acerquen a Él. Por eso llegará el día en que sin que nadie, escuche, tenga que preguntar explicación, sin que nadie tenga que pararse a enseñarle y recordarle cosas, dice la escritura, todos vamos a entender, vamos a ver todas las cosas tal cual como son, incluyéndonos a nosotros mismos. Vamos a entendernos y darnos cuenta qué fue lo que hicimos, cómo lo hicimos, por qué no creímos, por qué desperdiciamos las oportunidades cuando se nos presentó del Señor, etcétera. Y no va a haber justificación, porque todo lo vamos a entender, vamos a saber, wow, sí, yo lo hice, sí, esto pasó conmigo, sí, yo decidí esto, nadie me influenció, Dios estuvo allí. O sea, esto va a ser terrible, porque viene el entendimiento. Lo que desechamos siendo bueno, lo que creímos siendo malo, y en qué nos apoyamos para creer lo que creímos. Y nadie podrá justificarse ante semejante entendimiento delante de Dios. Es el día del Señor, que varios profetas, incluyendo los apóstoles del Nuevo Testamento, anunciaron, que el mismo Pablo anuncia, pero que la humanidad quiere ignorar.
Los que creyeron al Señor, y escuchen bien, al Señor, no lo que quisieron creer, como quisieron creerlo, a lo que le dieron crédito durante sus días. Estos que creyeron, dice la Escritura, en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, cuando venga para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Ahora, Pablo lo que está diciendo es lo que estamos anunciando, lo que les hemos dicho, lo que nos enseñó el Señor, lo que nos encomendó que les dijéramos a todos, lo hemos hecho, y ustedes creyeron, y Él va a ser glorificado entre ustedes. El testimonio ese es a lo que se refiere Pablo. Y Pablo con más veras, porque Pablo nunca estuvo con el Señor durante su estadía aquí en la tierra, sino que Pablo recibió la revelación del Señor Jesucristo después de que Cristo haya resucitado. Pablo era perseguidor de la iglesia, era un asesino de cristianos. Jesucristo tiene misericordia, se le revela, dice, tú me estás persiguiendo a mí, no a ellos, a mí. Cuando tú persigues a uno, ellos me persigues a mí. Ahora yo te he escogido. ¿Qué quiso decir el Señor? Yo te he perdonado. Yo también morí por ti. Ahora quiero que hagas esto. Y Pablo se dedicó y él entendió. Y empezó a enseñar. Empezó a enseñar ese amor y esa misericordia de Dios. Entonces, esa propia conversión de Pablo, más lo que aprendió del Señor, fue lo que él enseñó para decir a todos, este es nuestro testimonio. Ahora, yéndonos al Antiguo Testamento, el profeta Joel dijo lo siguiente, Joel 2, versículos 1 al 2. Tocad la trompeta en Sión y gritad en mi santo monte, también todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor. Ya el profeta lo estaba anunciando de antemano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas, es un ejército grande y fuerte. Nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Así que en el rapto el Señor no llega a la tierra, sino que desde el aire, desde el cielo viene por su iglesia, por su gente, mientras que en la segunda venida llega hasta la tierra acompañado de su iglesia, de su ejército, de sus santos, y ahí comienza el gobierno del milenio de Cristo. Él comienza a poner orden, él comienza, esto viene a acabarse, y yo voy a poner nuevas cosas aquí. Y es cuando llama a todo el mundo y cuando todo el mundo entiende, y es cuando los que no creyeron van para un lado y los que creyeron dicen, ustedes han sido justificados por mí porque me creyeron, y comienza la restauración de los cielos, de la tierra, todo nuevo, donde ya recibimos esos cuerpos gloriosos semejantes al de Él, donde ya no se envejecen, no hay tristeza, no hay dolor, no hay angustia, no hay padecimiento de ninguna clase. Y entonces aquí lo que tenemos que notar es lo maravilloso que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos de los que habla Cristo inician desde la resurrección y comienza a dispensarse, a entregarse, a repartirse el Espíritu Santo, y empieza el Espíritu Santo a repartir dones y talentos como Él quiere, a quien Él quiere, hasta el día de hoy y mañana y hasta el día que el Señor venga por su iglesia. Entonces a lo que me refiero es a lo que anunció el profeta Isaías y lo que dijo el Señor en Lucas. Y aquí hay algo también interesante, muchachos. Perdón, hermanos. Voy a poner una gráfica donde voy a comparar dos escrituras. Una escritura, cuando Jesús entra a la sinagoga y están leyendo los sacerdotes, y él lee a Isaías en una parte, y mire lo que sucede. Yo quiero que usted note esto. Aquí están las escrituras. Tome nota, vaya usted mismo y compárelas, escriba la una y después la otra y las pone al lado. Y mire cómo dice esto. La cita de Isaías dice, en el capítulo 61, versículos 1 al 2, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a los presos, apertura de la cárcel.
Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. Por eso Joel describe ese día del Señor como algo terrible, porque viene la venganza del Señor. Entonces Jesús va a la sinagoga, se para y comienza a decir esto que está escrito en Lucas 4, 17 al 18. Entonces, lo que hace el Señor es citar esto que acabo de leer de Isaías. Y le fue entregado un rollo del profeta Isaías y desenrollándolo halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para evangelizar a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y restauración de vista a los ciegos y a poner la libertad en libertad a los oprimidos. Y mire cómo dice el siguiente versículo, a proclamar un año favorable del Señor. En Isaías dice a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, pero el Señor omite la última frase, y el día de la venganza de nuestro Dios. Luego de que el Señor termina de leer en Lucas 19 a proclamar un año favorable del Señor, pues él llega, enrolla este libro y termina allí. El Señor no lee la parte de, de Isaías que habla como el día de la venganza de Dios, del Dios nuestro, sino que cerró el libro enrollándolo. Ahora, si el Señor no lo pronunció, si el Señor dijo, va a venir el año favorable del Señor, ¿sí? Porque le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los judíos, y era lo que él venía a hacer, no vino, recuerde que Juan 3:17 dice, porque él no vino para condenar, sino para salvar. Entonces él no venía a anunciar condenación de nadie, vino a anunciar lo que venía a hacer durante su reinado, empoderando a la iglesia, a los creyentes. Espero estarme haciendo entender. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor desde su resurrección hasta el día de hoy? Pues este es el año favorable del favor del Señor. Es el año agradable del Señor, que significa en que todos los favores gratuitos de Dios abundan sobremanera para todo aquel que quiere creer. Ahora recordemos que en cuestión ¿cómo se llama? De definición de tiempo, de medición de tiempo, nosotros pues tenemos 24 horas, tenemos minutos, segundos, etcétera, horas, días, años, meses, siglos. Para el Señor no. El Señor no tiene límites de ninguna naturaleza. Así que por eso dice la Escritura que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Así que el año de proclamación del favor del Señor viene desde su victoria, resurrección, hasta este tiempo que estamos viviendo y seguirá hasta el rapto, porque no es condenación. Por eso la iglesia no está involucrada en la condenación, va a ser raptada. Por eso es el año favorable, porque todavía el Señor no ha hecho el juicio a los incrédulos, dando tiempo para que lo conozcan y entiendan y crean en Él. Ahora, aquí no hay una aparente contradicción. El juicio ya sucedió. Solo los que creemos en Jesucristo, en lo que Él hizo en la cruz, por causa de su amor, otorgándonos a nosotros esa justicia de ser liberados por causa de Él, pues pasamos por ese juicio. Pero el que no, tiene que pasar por el juicio. Y Él va a ser condenado conforme a sus obras, a lo que Él hizo. Eso lo dice en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se van a abrir los libros y las obras de todos van a ser expuestas, excepto los de los creyentes. ¿Amén? Y esa tarea de enseñarle a la gente todo esto se ha encomendado a todos los que ya entendimos, los que creímos y tenemos la Biblia, su palabra, como el manual de vida que seguimos. Por eso, hermanos, con todo el respeto, hay personas que ya llevan muchos años congregándose y siguen congregándose y van a pasar la vida congregándose y no pasa nada más de ahí.
Hay personas que entienden, pero lo están cogiendo como una tradición de cada 8 días. No una vivencia, no una vida ya como una persona que está en otro plano, que ya entendió, que ya debe estar corrigiendo su vida y estar enseñándole a los demás. No pareciendo ser, sino siendo. Usted, si es creyente, si conoce la Biblia, si entiende el plan de salvación, ya es hora de que influya en su entorno inmediato. No estoy en contra de congregarnos, pero es que congregarnos es reunirnos con otras personas, juntarnos. ¿Para qué? Para enseñar la palabra. No dice con las mismas personas siempre cada 8 días, no lo dice. Ahora, nosotros tenemos, en nuestro caso, la Iglesia Internacional de Adoración, un lugar que se llama Dotán, que ha sido diseñado por el Señor para promover la palabra de Dios en los incrédulos, para que haya este espacio adecuado, perfecto, en medio de la naturaleza, donde la gente puede retirarse para aprender de la palabra de Dios. ¿Quién nos enseña allí? Está este servidor y hay otros servidores. Deberíamos usarlo. Y yo quisiera decirle a todos, tranquilos, es gratis, pero no puedo porque todo tiene un gasto. Estamos en el mundo. Pero si usted le cree al Señor, el Señor le proporciona los recursos para que usted pueda ir, porque pueda participar, porque pueda tomar aliento allí, para que pueda prepararse, para que pueda entender y hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Vaya y enseñe y predique. Predique y enseñe. Eso requiere tiempo, eso no es de un día a lo otro, esto no es de pararse en una esquina y gritar, esto no es de tocar una puerta y decirle, entréguese al Señor. Esto es de tiempo, consagración. Venga, les enseño. Esa tarea la tenemos todos los creyentes, porque la palabra del Señor es lo que Él quiere que entendamos y conozcamos y creamos, y nos acojamos a ella. Por eso es bueno que salgamos de los recintos donde estamos quedándonos por años haciendo lo mismo, escuchando y no compartiendo, no viviendo la palabra. Personas que se la saben, pero no la viven. Se la saben para aplicársela a los demás. Se la saben para condenar, más no para salvación. Volviendo al tema, otra prueba de que la segunda venida no es el rapto, es lo que enseña Pablo a la iglesia en Tesalónica. Resulta que ellos habían escuchado a otros predicadores o estaban escuchando a otros predicadores, a otra clase de personas que enseñaban que el Señor ya había venido y que estaban entrando en la etapa de la tribulación. Es decir, que la iglesia estaba participando como los hay hoy. Hoy hay personas que hacen selección, que dicen solamente lo más puro, solamente lo más, cuando esto no consiste en la pureza del hombre, sino en la pureza del Señor aplicada a uno, en lo que Él ya hizo. Y entonces están anunciando que sí, que hay parte de la iglesia que va a pasar, o otras dicen que toda la iglesia, en fin, no conocen la palabra. Entonces estos también habían escuchado cosas. Y Pablo les dice, allá en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesús, Cristo, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y mire esto, de lo que Pablo les va a decir, les ha enseñado en la primera carta que les envió. Allá está, en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Pablo ya les había mandado una carta explicándoles que la iglesia sería arrebatada para encontrarse con el Señor en el aire. Entonces Pablo les dice, y nuestra reunión con Él, les está hablando de lo que ya les había enseñado. Versículo 2, que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor viene. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor otra vez, sin que antes venga la apostasía y sea descubierto el hombre pecaminoso, el hijo de destrucción. Recuerde, rapto
manifestación del Hijo de destrucción, segunda venida. Entonces no vendrá hasta que se manifieste el periodo de los 7 años. Versículo 4. El adversario que se exalta a sí mismo contra cualquiera que predique a Dios y le hace objeto de adoración, de tal manera que se sienta en el templo de Dios acreditándose a sí mismo como Dios. Esto es un personaje y va a estar lleno de convencimiento y va a transmitir convicción y va a tener poder. Y es claro que entre el rapto y la segunda venida tiene que manifestarse el anticristo, el hombre pecaminoso, el hijo de destrucción, el que se exalta a sí mismo contra cualquiera que predique a Dios, que se enseña como un Dios. Y luego se da entonces la segunda venida del Señor o el día del Señor. Eso es lo que significa una esperanza renovada. Entendemos que la promesa del Señor está vigente para todo aquel que en Él crea. La iglesia, los creyentes, no pasarán por esa tribulación. Pero recordemos que la iglesia no es gobernada por el pecado. Es decir, la conducta del creyente ya no es de servicio al mal, a lo que destruye espiritual, moral o físicamente una persona. Ya no siguen esas prácticas. Clama a Dios, pide a Dios que lo ayude a salir de esas cosas. El Señor lo ayuda a salir de esas cosas y se enfoca en caminar diariamente en la enseñanza del Señor. Por eso la Biblia dice, si usted quiere caminar en santidad, dice, tu palabra es santidad. Entonces, cuando yo construyo mi vida todos los días con base en la palabra del Señor, estoy caminando en santidad. No es mi perfección, Él es el que me enseña, yo lo aplico y estoy caminando. Pero si fallo, ahí está el Señor diciendo, yo pagué por él. Entonces es muy importante que tengamos esta esperanza renovada, porque el aprender a vernos en el cumplimiento de esta profecía, aprender a vernos en el rapto que viene, donde nos encontraremos con el Señor en el aire, porque cuando tenemos esta esperanza renovada, viva en nuestra mente, allá tiene un efecto purificador en nosotros, porque nos recuerda constantemente quiénes somos, lo que Él hizo de nosotros. Mire cómo dice Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no en sí mismo, no en otro, en Él, en lo que Él hizo, ¿ven? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Por qué? Pues porque está con un pensamiento nuevo, ya no de condenación, sino de vida eterna. Ya Él me liberó, yo ya soy hijo de Dios, yo ya no obedezco al pecado. Y como le digo, hermano, no es que usted se convenza, es que el Señor le está enseñando eso. A usted lo cree, usted vive conforme a eso y se purifica a sí mismo como Él es puro. Nos conduce Él a corregir lo que hacemos mal, a vivir de manera diferente, sin querer decir que llegamos algún día a la perfección en este cuerpo, porque como les leí la semana pasada, estamos encerrados en un cuerpo de humillación, un cuerpo que se desgasta, un cuerpo que ya va a tener que ser eh, renovado, transformado. No va a ser posible que estemos 100% perfectos, pero sí podemos caminar en ese sentido. Imitamos a Jesús cuando estuvo en la tierra, amando, corrigiendo, enseñando, no cayendo en tentaciones fáciles. Es un pensamiento que tiene apoyo en el poder de Dios, no en mi capacidad, en su pureza, no en mi pureza. Una pureza que nos limpia y nos lleva a vivir en la manera que nos enseña. Entonces, cuando tenemos esta esperanza renovada, creemos que hay un futuro mejor. Entonces estamos enfocados en ese futuro que nos espera allá, que es mucho mejor. Pero no con base en las promesas del mundo, que el mundo dice, oye, tú tienes que hacer esto y tienes que... No, eso no. Ni en nuestro esfuerzo, sino en las promesas de Dios. Nos trae una mente que aprende a descansar en el Señor.
Y eso es lo que significa el yelmo de la salvación. Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. La armadura del soldado. Recuerden que es una metáfora. ¿Qué me coloco en la cabeza? Lo que el Señor me enseña, las promesas del Señor, lo que Él quiere para mí. Es una expectativa positiva de bien en mi futuro. Es lo que el creyente debe estar pensando, debe esperar. Una escritura más para dar mayor claridad a esa esperanza renovada, porque nos apoyamos en lo que Dios quiere que sepamos. Está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, perdón, versículos 18 al 21. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Paréntesis. Él nos reconcilia consigo mismo en sí mismo. Nosotros no nos reconciliamos con Él. Éramos enemigos. Entonces Él abre todo, Él hace la estrategia, Él nos trae hacia Él, pero depende de nosotros entrar en esa reconciliación. Versículo 19. Esto es, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta sus mismos pecados, delitos, y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación, es decir, a los apóstoles, a los mensajeros, a los que entendemos. Ese mensaje, llévenselo, hay que llevárselo a alguien. ¿A quién? A las personas que Cristo ya nos reconcilió con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios rogara por medio de nosotros, suplicamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Hermano, la súplica es, recibamos esa reconciliación. Reconciliémonos con Dios. Aceptemos su justicia. Él nos ha perdonado, simplemente exprese su gratitud, entiéndase perdonado, no por su capacidad de impecabilidad, de santidad, sino por Él. Este es el tiempo, no va a haber otro tiempo. Si el Señor no nos tiene en cuenta nuestras transgresiones, nosotros tampoco debemos hacerlo sobre nosotros mismos y menos con los demás. Confío en el Señor en que dentro de 8 días vamos a seguir hablando de todas estas cosas. Perdón, me quedé con las escrituras aquí en la pantalla, pero bueno, lo importante era que ustedes lo analizaran, no que me vieran la cara, que escucharan y espero que hayan escuchado, sobre todo aquellas personas que todavía no han comprendido bien el Evangelio, los que están empezando. Si usted es creyente, hermano, mire, no tenga problema en compartir, no comparta un video espectacular porque no lo es. Lo espectacular aquí es lo que el Señor nos dice. Transmítalo, compártalo con otro, haga foros pequeños en su casa, con su familia, con sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo, invítelos a oración. Es primordial que esto se dé a conocer rápido. Eh, Dentro de 8 días seguiremos con estos temas, la continuidad de este tema, porque es maravilloso comprender la palabra de Dios y saber la realidad, la verdad. La verdad no es lo que todos los días vemos en la televisión, en las noticias o oímos por radio o lo que leemos en la prensa. Eso es la realidad del mundo. Cristo está por encima del mundo. Todo lo que el Señor nos dice, tengan cuidado con eso. No entren en esas tinieblas. Esto es más que esto. Esto es la vida eterna, hermano. El mundo va hacia atrás, pero tenemos una salida en Cristo Jesús. Como siempre les presento acá nuestro correo, si quieren escribirnos, si quieren suscribirse a nuestro canal en YouTube. Pues como les he dicho siempre, no lo estoy buscando para remunerar, para recibir contraprestación económica. Lo estoy haciendo, le estoy viendo que nos dé likes, es porque entre más likes tengamos, pues otras personas tienen como referencia que es algo bueno. Si a usted le parece bueno, replíquelo. Vuelvo y le digo, yo no monetizo esto. Agradecemos mucho su ayuda económica para seguir adelante con el proyecto, sobre todo anunciando las buenas nuevas a otras personas.
Cuando usted hace esto por fe en el Señor, porque el Señor se lo indica, le garantizo que sus finanzas nunca van a fallar, porque no es su proveedor, su jefe, su empresa, su gobierno, sino que el proveedor es Dios y Él tiene formas maravillosas de proveerle. Él puede enseñarle que Él es el proveedor, pero ruego a Dios que usted no lo aprenda de esa manera. El Señor los bendiga, hermanos. Clamo a Dios que su palabra sea prosperada en todos. Esa palabra llegue hasta la última persona. No depende de usted que ellos crean, depende del Señor. Depende de usted que esto se anuncie. Confía en el Señor. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo, declarándolos personas prosperadas, así como ahora su alma, su entendimiento está prosperando en el conocimiento de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un abrazo.